Ok, vamos a orar a las 7 de la noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has escogido este día, este momento, este tiempo para reunirnos en torno a ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy escucharemos, recibiremos un testimonio, una prédica de un miembro de la iglesia. Yo te pido que bendigas a Francisco Maldonado, que trae palabra viva, experimentada por él. Y te pido, Dios, que lo uses, que tu Espíritu Santo, estés tocando vidas, tocando corazones, que nos convenzas de la maravillosa fuente de amor que eres tú, de poder, de autoridad. Reprendemos toda cosa inmunda al devorador que viene a matar, a robar, a destruir. Y declaramos que Cristo nos viene a dar vida y vida en abundancia. Dice a todas las personas, Señor, yo bendigo a mi iglesia desde aquí. Derrama tu gracia sobre todas las personas que están conectadas, sobre todas las personas que se van a conectar y las que van a escuchar estas prédicas y este mensaje testimonial más adelante. La gloria y la honra son para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches, iglesia. Quiero presentarles a Francisco Maldonado. Vamos a hacer una corta entrevista testimonial, porque quiero que la iglesia me escuche todo lo que él tiene para compartirnos. Adelante, Pacho. Bueno, iglesia, buenas noches. Para mí es muy emocionante y placentero poder compartir una parte de mi vida que, digamos, era guardada con mucho recelo por mi esposa y por mí, ¿sí? En lo que ha sido este proceso de transformación que el Señor ha iniciado con nosotros y que terminará hasta el día de Cristo Jesús, como bien lo dice la palabra del Señor. Recuerdo cuando estaba haciendo una explicación en la iglesia frente a muchos temas de cómo tener una relación estrecha, cercana con el Señor, cómo experimentar en mi vida esa relación íntima con el Señor. Y una de las cosas que salían a comentarse en ese momento era el tema de ser fiel con el Señor. Y del corazón me salió en ese momento una frase que fue: si yo tuviera la oportunidad de contarles qué es una vida antes de diezmar y después de diezmar, yo les contaría cómo se transforma una vida. Por eso soy fiel testigo de lo que eso sucede. Y esa frase que salió como suelta en ese momento en particular se ha convertido hoy en la posibilidad que el Señor me da de compartirles con ustedes lo que realmente ha sido para mí, para mi familia y para la gente que está cercana a mí, una vida antes de ser obediente y dependiente del Señor, y mi vida antes de ser obediente y dependiente del Señor. Y creo que de eso se trata esta conversación, Paz, de poderles contar a ellos eso. Tiene un título bastante sugestivo el tema de hoy, que es del caos al orden, un proceso divino. Y yo te quiero preguntar por qué precisamente el proceso, el diezmar es un resultado de un proceso. ¿Por qué? Sí. Mire, cuando uno es consciente de lo que es su vida antes de recibir al Señor y de conocer a Jesucristo como el Señor de nuestra vida y recibir de Él tantas cosas hermosas, la salvación, la justificación, el perdón de los pecados y demás, se inicia para nosotros un proceso. Nosotros, cuando llegamos al Señor, nuestra vida es un caos porque estamos dependiendo de muchas cosas que hemos visto únicamente venir del mundo. No conocíamos exactamente lo que el Señor quería decir en su palabra cuando decía: ustedes están en el mundo, pero no pertenecen a Él. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Cuando estamos en el mundo, la vida es un caos. Y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón y nos volvemos hijos de Dios, ¿qué le damos? Un proceso de conocimiento que nos lleva a esa dependencia y a esa obediencia. Y es un proceso que nos va llevando a transformar y a tomar muchas decisiones. El Señor transforma nuestras vidas y nosotros pensamos que el Señor transforma nuestras vidas
alejándonos del pecado, haciéndonos conscientes del pecado a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía en eso. Y consideramos que hay muchas cosas que tenemos que abandonar, pero pocas veces nos tenemos a pensar que eso que el Señor que lo que el Señor nos libera de esas situaciones que vivimos también incluyen la manera en cómo nosotros administramos nuestra parte financiera, cómo nosotros manejamos nuestra parte financiera. Y el mundo nos lleva a un caos financiero, Paz. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo a que el mundo nos esté llevando, y lo vemos siempre como un enemigo, porque nos lleva a muchas cosas, por sensaciones, por la vista, por muchas cosas, a alejarnos del Señor. Pero es que el mundo también nos presiona a través de una sociedad consumista, a través de el querer hacer muchas cosas y alcanzar el éxito a la manera del mundo, a tomar una serie de decisiones que lo único que hacen es llenarnos de angustia y de preocupaciones, porque queremos agradar al mundo, agradar a las personas de la manera en que el mundo considera que las debemos agradar, y comenzamos a tomar una serie de decisiones, Paz, que nos llevan, iglesia, a un caos. Y por eso arrancamos diciendo que esto es un proceso de transformación y de cómo salir de ese caos en el que el mundo nos tiene sometidos, cuando consideramos que el manejo financiero que damos a esa área de nuestra vida está en función de asegurarnos por nuestros propios medios todas las cosas que queremos, y que los sueños y los deseos los conseguimos solamente y únicamente a través del dinero que nosotros por nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza podamos conseguir. Y empezamos a tomar decisiones erradas, y eso se trata un poco lo que quiero compartir con usted y con mi iglesia Paz, es cómo mi vida se volvió un caos por estar llevando y administrando mi vida como el mundo me pedía que lo hiciera. Y ahí cometí demasiados errores y tomé decisiones equivocadas. Por eso esto es un proceso. El entregarle la vida al Señor implica no solamente entregarle toda mi parte espiritual, todas las áreas fundamentales de mi existencia, mi relación, las prioridades, todo, sino que también implica entregarle al Señor el dominio y el control de mis finanzas. Por eso es un proceso. Sí, para mí también fue un proceso comenzar a poner orden en las finanzas. Es que cuando uno pone el orden en las finanzas, lo primero que tenemos que hacer es darle lo que le pertenece al Señor, porque el diezmo no nos pertenece a nosotros. Es más, el dinero que nosotros recibimos no es nuestro, es de Dios. Nosotros lo administramos y damos lo que le corresponde al Señor, pero no creemos. Cuando comenzamos en el cristianismo no creemos eso, y yo me metí en unos problemas grandísimos precisamente por lo que tú acabas de comentar, porque tenía dado todo ese conocimiento del mundo que había que comprar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo comenzó ese proceso de entender qué era el diezmo? Yo creo que si le hiciera esta pregunta a quienes nos están escuchando, casi que todos tendríamos la misma respuesta, y es ¿cómo saber que tengo mi vida en un caos? Y me refiero a la parte financiera, porque es que muy fácilmente reconocemos que tengo un caos en otras áreas de mi vida, en mi relación de pronto con mi esposa, en mi relación con los hijos, en la relación mía con el Señor. Pero cuando hablamos de la parte financiera, uno como que no mete ese balance y ese análisis diciendo, bueno, ¿y cómo está el manejo de mi parte financiera? Y eso lo dejamos siempre como de lado, como si eso no formara parte de esas áreas de la vida que están bajo el control del Señor. Entonces yo le respondería, Paz, que esto inicia cuando uno reconoce que tiene un caos. Y el caos arranca por manifestarse de muchas maneras. La primera de ellas, cuando no puedo diezmar, es que es el primer síntoma claro. Yo debo tener alguna situación particular en mi gestión financiera cuando no puedo diezmar. Yo debo tener problemas en mi gestión y administración del dinero cuando me cuesta trabajo cumplir con mis obligaciones, cuando mi nivel de endeudamiento es muy alto, cuando los gastos que estoy asumiendo son de un impacto tal
que muchas veces nuestros ingresos no son lo suficiente ni siquiera para cubrir esos gastos. Y entonces yo comienzo a tomar una serie de decisiones como adquirir créditos bancarios, tener varias tarjetas de crédito. Yo recuerdo, y aquí es donde comienzo a compartirles un poco ese caos que había en mi vida, y era cómo conseguir una tarjeta para poder pagar otra, cómo salir a buscar un préstamo para poder ir a tapar uno que se me estaba venciendo y no tenía cómo pagarlo, cómo acostarme todos los días y decir, bueno, pude pagar esto, tengo pendiente esto, casi que hacer una prioridad de voy a calmar, ¿cómo se dice coloquialmente, esta culebra con esta plata y hacer esa? Y dice uno, no, uno es muy bueno, somos unos gimnastas financieros increíbles. No, eso no es que uno sea un gimnasta financiero, y claramente está viviendo uno en un caos, porque el día que uno puede llegar o le toca pagar el mercado con la tarjeta de crédito y tenerlo que diferir a cuotas, uno ya tiene que estar pensando que algo está mal, y que yo no estoy haciendo ni llevando esa contabilidad financiera que debo tener. En mi caso particular no la llevaba, y comencé a darme inclusive gustos para los cuales no tenía ingresos. Tomé decisiones equivocadas. Entonces salía... Danos un ejemplo así loco que de pronto hiciste y no estaba dentro del orden del Señor. Salir de viaje con mi familia, sabiendo que tenía compromisos y obligaciones, sabiendo que el ingreso que tenía no me alcanzaba, y me iba de viaje. Conseguíamos la manera, de alguna manera, o conseguía yo de alguna manera el dinero. Le decía a un amigo que me prestara el dinero, pedí un avance en la tarjeta de crédito, etcétera, porque lo hice, me iba de viaje con mi familia para pasar unos días, etcétera. Pensaba que estaba haciendo lo mejor porque le estaba dando gusto a mi familia para hacer las cosas, pero tenía que regresar y enfrentarme a la situación de que mi problema se ponía más grave. Ahí se practicaba el viaje ahora y pague después. Tal cual, ¿sí? Ni siquiera era porque tomara digamos, un plan de viaje o alguna cosa que yo fuera consciente que era capaz de pagar con mis ingresos. No era que tenía la claridad, que no tenía los ingresos, y me iba a comerse, y me iba de viaje. Eso era un absurdo. Había desorden, un caos. Sí, porque ahí la pregunta es ¿por qué termina uno tomando esas decisiones? Porque es que parece que fueran cosas demasiado evidentes, y uno termina tomando esas decisiones porque es que el mundo comienza a decirle a uno hay que tener vestirse de una manera X, hay que tener posesiones de tal naturaleza. Si usted no tiene posesiones económicas, o no se divierte, o no está en un sitio, no fue a tal restaurante, no estuvo en tal lugar, no ha conocido tal lugar, usted no es nadie. Usted si no ha tenido esa posibilidad, pues ese reconocimiento o ese éxito equivocado frente al mundo, comienza a hacer tal presión que uno termina cediendo a eso. Increíblemente eso se mete en la casa, con la esposa, con los hijos. Y sabes qué, Pacho, perdona que te interrumpa, no solo lo que uno ve, sino la presión de los hijos. Sí. Mis compañeros ya tienen este celular, mis compañeros van a Disney, mis compañeros ya se van de vacaciones para tal parte, tienen finca, tienen casa con piscina. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad, como esto es interactivo, yo quisiera aprovechar la oportunidad de hacer esa pregunta a alguien que esté aquí presente, que se acuerde de ese desorden que teníamos antes del Señor, antes de Cristo, de esos endeudamientos y esas compras que hicimos tan innecesarias, las inversiones de dinero, los préstamos. ¿Quién puede comentar algo de eso? Que ya ha sido prueba superada, por favor. Alguien que esté conectado. No me digan que todos tienen su vida en orden, que todo estaba en orden y no estaba en caos. Manuel, coméntame, Manuel. Pastor, bueno, pues yo quiero comentar que yo en los trabajos que había tenido, pues me ganaba el mínimo, y lo que yo hacía, pues era ceder a mis apetitos, ¿sí? Emborracharme, y mucha de esa plata yo la despilfarraba, y después me arrepentía diciendo de pronto para ayudarle a mi mamá o algo, pero gracias a Dios digamos que eso ya quedó atrás. Ok. Bueno, Pachito, continúa con tu... Gracias, Manuel, por tu participación.
Yo creo, Paz, y la pregunta es cómo se inicia ese proceso. Y yo creo que la respuesta clara es, yo tengo que admitir que tengo un caos en el manejo de las cosas. Si yo no reconozco que tengo la situación en particular y la acepto, no voy a poder hacer ningún cambio permanente. Y ahí la oración y la presencia del Señor es demasiado fundamental. Con todas las decisiones equivocadas, yo llegué a tener unos niveles de endeudamiento absurdos, cuotas que en mis ingresos no tenía posibilidad de pagar. Y aquí es donde mi ayuda idónea, mi esposita, jugó un rol muy importante en el ordenamiento de mi existencia, usada por el Señor. Y Dianita no está conectada. Yo sé que está en Bogotá, pero no está conectada, ¿verdad? Sí. Aquí estoy, pastor, presente. Dianita, bienvenida. Gracias, Paz. Ella fue vital en ese proceso. Yo creo que el Señor la usó para hacer unos cambios demasiado grandes en mi existencia. Porque uno de hombre es terco, Paz. Uno cree que uno hace las cosas bien, uno cree que es uno el que toma las decisiones, que el dinero es de uno porque uno lo trabaja, que uno es el que decide en qué se gasta, cuándo se usa, en qué se usa, etcétera, etcétera. Y yo ¿Me estás contando eso ya estando cristiano? ¿Me estás contando esa situación? ¿Ya era cristiano cuando pasaba esto o fue antes de Cristo? Inclusive, Paz, digamos, veníamos en un proceso de ordenamiento, pero yo recibí al Señor en mi corazón y yo tengo que decirle la verdad, Paz, no es que yo apenas hice mi declaración de fe y pasé al frente en la iglesia allá en Bogotá. Ese mismo mes empecé a diezmar con toda la tranquilidad. Yo mentiría donde dijera que eso sucedió de esa manera. Fue un proceso y por eso yo, digamos, en este testimonio les quiero decir, es un proceso divino porque cómo el Señor va haciendo tantas cosas en tu vida y te va mostrando tantas cosas que te lleva a entender claramente que ese caos que uno tiene, no solamente en las otras áreas de la vida, sino en lo personal, y cuando ese caos claramente se ve manifestado con eso que hemos comentado a niveles de endeudamiento, descontrol en el gasto, el no diezmar, etcétera, comienza uno a ser consciente de esa realidad, comienza ese proceso de arrepentimiento real para transformar. Lo que Manuel comentó ahorita es real. Uno cuando está metido en ese caos y en ese desorden, uno piensa que no tiene ningún problema, pero para honra y gloria del Señor, a través de su Santo Espíritu y de las personas que usa, en este caso, para mí fue mi esposa, comenzamos a decirnos alto, stop, metanoia, como se dice. O sea, esto no puede seguir así. O sea, si la vida continúa así, ¿dónde vamos a terminar? Vamos a terminar sin nada, en problemados, cómo estamos educando o qué imagen le estamos dando a los hijos, que a todo hay que decir que sí, que hay que darles complacencia, que la manera de amar a nuestros hijos es darle lo que ellos nos están pidiendo independientemente de las restricciones o las limitaciones que nosotros podamos llegar a tener, que tratamos de hacer el camino fácil para ellos, nosotros asumiendo unos riesgos y unas decisiones equivocadas, que terminamos nosotros también accediendo o queriendo cosas que el Señor tiene previstas en su momento y a su manera, pero que nosotros la queremos hacer a la nuestra, metiéndonos en una cantidad de líos. Entonces, yo creo que aquí claramente no lo hice cuando arranqué a ser cristiano, pero lo que sí, el Señor puso a mi esposa y la pregunta era, ¿o esto cambia o vamos a tener dificultades? ¿Qué nos ganamos con venir a la iglesia, hacer los devocionales, etcétera, etcétera, cuando nuestra vida financiera sigue en líos? El proceso de transformación inicia por muchas cosas, pero no, y lo voy a decir coloquialmente, aceptamos al Señor para que tenga el control de todas las áreas de nuestra vida, menos el bolsillo, como si eso no fuera un espacio que él no, sí, te vas a convertir, te vas a transformar y todo. No, el bolsillo no forma parte de este proceso de transformación, el bolsillo forma parte del proceso de transformación del Señor, porque Él tiene claramente establecido ese ordenamiento. Entonces, no lo hacía cuando recibí al Señor en mi corazón, pero sí en ese proceso de transformación y teniendo a mi esposa al lado, las preguntas eran obvias. Vamos a tener que resolver y darle orden a esto. Entonces, había que tomar decisiones. Lo primero era aceptar que teníamos un problema. Lo segundo era entender y decirle al Señor, Señor, nos hemos equivocado en la administración del dinero que nos has dado. Y el problema ni siquiera si era mucho o poco, era lo mal administrado, porque ni siquiera es un problema de orden de magnitud.
es un problema no administrarlo de la manera correcta. Entonces, ¿y qué comenzaron a hacer, Pacho? Dame por ahí algunos ejemplos. bueno, vea, la primera decisión clarita es poner el orden, y el Señor tiene el orden definido. Yo en eso aprovecho y le digo a mi esposa que la amo con todo mi corazón, porque ella jugó un papel fundamental en esta decisión. Nos sentamos a mirar y Diana me dijo en su momento, en este proceso, y me dijo: amor, has recibido al Señor en tu corazón, estás empezando a hacer una cantidad de transformaciones en tu vida, pero piensas que el bolsillo no es un área donde el Señor tiene que trabajar. Y ella, y ahorita lo vamos a ver más adelante, me sacó a relucir un pasaje de la Biblia que está en Malaquías 3:8, y básicamente el desafío fue de esta manera, para colocarlo como hablan los muchachos de hoy en día. El reto fue: prueba al Señor. Y eso pareciera que no tuviera sentido, pero es que el Señor en Malaquías dice: en esto pruébenme. El Señor es lo único en donde el Señor dice: pruébenme, ¿sí? Y mi esposa me decía y me dijo: prueba al Señor. El Señor dice que lo probemos. No nos alcanza, no estamos teniendo el dinero suficiente para pagar las cuentas. Lo primero que tenemos que hacer, y la primera decisión, es diezmemos y probemos, y digámosle al Señor: aquí estamos siendo dependientes y obedientes. Quiero preguntarle a Diana, que está ahí conectada, que si puede comentar algo de cómo fue ese momento cuando todo estaba en caos y era muy sencillo poner orden, pero no se tomaba la decisión. ¿Qué hiciste tú? Porque aquí Francisco me ha hablado muy bien de ti. Gracias, Paz. Pues no era tan fácil tampoco poner todo en orden, porque como le dice Francisco, era mucho caos. Cuando tomamos ya la decisión de sentarnos y darnos cuenta de la magnitud de cuánto se recibía y cuánto se debía, y el desorden financiero que teníamos, pues entramos casi que hiperventilados y con un infarto. Decíamos: no nos van a alcanzar 10 años para terminar de pagar todo esto. El Señor definitivamente nos habla. Usted, pastor, hace mucho tiempo dijo, creo que en uno de sus devocionales, tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, y creo que yo estaba muy atenta, el Espíritu Santo me mostraba y estaba muy atenta, y fue en una clase, estábamos haciendo Biblia, estábamos hablando, no recuerdo bien qué clase era, y salió este versículo, y me fui con la idea, dándole vueltas a la cabeza: hay que probar al Señor. Me sentí mal, como cuando uno reconoce realmente que está cometiendo el pecado, tienes un dolor muy grande. Fue un arrepentimiento, no un remordimiento. Entonces dije: no estamos haciendo las cosas bien en el orden, porque es que primero está Dios con todo lo que esto incluye. Y fue casi, ahí lo escribí, un bibliazo, y fue como un confrontar a Francisco, porque realmente ese tema para él no era fácil. A él lo dijo ahorita: Dios me tocaba todas las áreas menos el bolsillo. Después decirle: mira, no, teníamos que ordenar. Pocos versículos, al Señor hay que tentarlo, pero él aquí claramente lo dice. Lo hicimos no solamente porque dice la palabra, claramente, pues somos muy obedientes, sino realmente también creyendo. Y fue un paso de fe, confiado en la palabra del Señor. Ok, pero fíjense, señoras, esposos que están aquí conectados, que alguno de los dos tiene que sentar cabeza. Es decir, si nosotros somos cómplices de un desorden, vamos a responsabilizarnos también. Así el marido sea la cabeza y la esposa no toma conciencia y no hace ver que están caminando hacia el hoyo, se van a caer los dos porque están ciegos. O sea, no están obedeciendo, no están creyendo y creen que pueden solo manejar las cosas, no, ni siquiera la plata. El Señor sabe más que nosotros. No, pastor, y somos uno. Aquí digamos que hay una sola canasta. Yo llevo mucho tiempo dedicada, soy ama de casa. En ese momento solamente era el ingreso de Francisco. No me podía excusar, es que la provisión la traes tú y yo no. No, es que somos uno, aquí hay una sola canasta. Amén. Y responsables somos los dos. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Sigue, Pacho. Sí, no, yo quiero aprovechar el comentario de Diana, porque ese momento, cuando se toma esa decisión, yo venía haciendo cosas como la siguiente. Yo decía:
como haciendo negociaciones emocionales para mí mismo, para justificarme, ¿no? Entonces, eventualmente daba lo que hoy en día sería una ofrenda, y decía, bueno, voy a entregar esto allá, ¿cómo es? A la iglesia, y con esto como que calmo la situación, o sea, le doy dando manejito, ¿sí? Y entonces lo hacía esporádicamente y pensaba, como esas mentiras que el enemigo le pone a uno en la cabeza, que con eso, decía, bueno, con esto ahí le doy tranquilidad, ¿cómo es? Al Señor ahí le paso un pedazo de lo que me está pidiendo, que hagamos esta, ¿cómo es? Pongámosle démosle calma, esto para calmar de pronto la furia que el Señor pueda tener conmigo porque no estoy haciendo lo correcto, y hacía eso. No, y damos cuando nos sobra. Sí. No somos intencionales en dar el diezmo. Si nos sobra, damos el Señor que espere. Y el tema no es un asunto del pastor, es del corazón mío con el corazón del Señor. El corazón del diezmador con el de ofrenda, con el que diezma, y el Señor, porque eso es un acto del corazón, no de la billetera. Sí, yo ahí tengo para compartirles, yo quiero compartir la emoción, lo que pasaba por mi corazón en ese momento, porque creo que ahí ese es el punto de quiebre más importante, y es, la decisión no se toma porque me estaba sobrando el dinero, como le dice Diana, estaban metidos en todos los líos es más, nosotros decíamos, vamos a durar toda la vida pagando todo lo que debemos y no nos va a alcanzar, vamos a necesitar como 3 días para poder salir del problema en el que estamos, en el que estamos metidos. Pero había que tomar una decisión, había que empezar en ese orden. Y en esto la iglesia y digamos, las cosas que nos enseñaron de cómo administrar nuestro dinero, y a lo que se refiere, Diana, es claramente a la clase de administración de dinero en las enseñanzas que nos dan en la iglesia, papá. Y cuando uno comienza a recibir eso y uno comienza a ver qué es lo que está haciendo, claramente uno dice, no, aquí esto está pero mal. Es un acto de fe, Paz. O sea, por eso digo, eso es un proceso divino. No crea, Paz, que para mí fue fácil cuando Diana me decía, hagámoslo. Haber llegado ese primer mes cuando tomamos la decisión de decir, listo, vamos a entregar el diezmo, yo sabiendo que tenía responsabilidades, obligaciones, culebras, etcétera, etcétera, y que yo sabía que eso que estaba entregando en teoría y por mi juicio, yo lo podía o lo debía destinar para otras cosas, porque necesitaba salir de las dificultades que tenía. Y aquí es donde este testimonio yo lo quería compartir, y es qué empieza a suceder en nuestras vidas, pero claramente la primera decisión para pasar del caos que uno tiene al orden es hacer el diezmo, no haciéndolo cuando uno cree que va a tener el dinero suficiente para diezmar, porque eso no va a pasar nunca. Uno siempre es un barril sin fondo, no sabría cómo expresar eso, y es nunca es suficiente, uno siempre quiere más, uno quiere un estatus mejor, una mayor comodidad. Si tengo un peso, quiere 2, si tengo, una patineta, quiere una motocicleta. No hay manera de que el hombre esté 100% satisfecho, ¿sí? Y ahí comienza uno a entender la palabra del Señor, cuando Pablo, por ejemplo, decía, sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Uno no entiende que eso funciona de esa manera. Cuando uno toma la decisión de hacerlo, comienzan a aparecer cosas absolutamente maravillosas. Y así como estamos en ese caos, yo le compartí al Paz y le decía, cuando pensó en el tema de que es una vida diezmando y otra vida sin diezmar, le decía, yo me acuerdo del Génesis, y eso es decir, en el principio todo era un caos, y así me sentía claramente. Y el Señor comienza día por día a hacer ese proceso de transformación, hasta llevarme al 7º día a descansar tranquilo, porque creo y porque soy obediente. Y comienzan a suceder un montón de cosas en mi vida, a separar y apartar, como en el Génesis, apartando las tinieblas de mi manejo equivocado con la luz del manejo correcto y el orden que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor es un Dios de orden y comienza a funcionar. Por eso esto es un proceso. Pacho, tú nos puedes contar alguna anécdota en este testimonio de vida donde tuviste algo y puedes decir, Dios mío, valió la pena diezmar. Mira, sí. Miren esto, miren lo que acaba de llegar. Quiero que nos cuentes algo. Uy, mire, varias, pero voy a empezar por cosas. Y quiero arrancar por expresar lo siguiente. Una de las mentiras más grandes que el enemigo pone en la cabeza de uno,
porque es que el enemigo no lo ataca solamente para pecar de muchas otras maneras, sino que lo ataca para no diezmar. Eso es así de, ¿cómo es? De claro. Es que uno considera que los sueños no son alcanzables si uno no tiene el dinero para poderlos pagar. O sea, todo yo tengo que tener yo, y mire que ahí enfatizo en el yo, fácil, y en iglesia enfatizo en eso. Mis sueños los puedo conseguir si yo tengo el dinero para poderlo hacer, si yo tengo los recursos suficientes, si yo. Voy a darle varios ejemplos. Una de mis hijas, Gabriela, con un sueño, ella quería viajar a los Estados Unidos porque ella quería, y siempre fue su sueño desde que tenía 8 años, estudiar en los Estados Unidos y jugar su golf allá en los Estados Unidos. Imagínense para lo que uno tendría que hacer y lo que se tendría que ganar para que eso se cumpliera. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto si lo que tengo no es lo suficiente para que se cumpla ese sueño de mi hija de hacer un viaje que ella necesitaba como parte de su desarrollo y de su entrenamiento? Obviamente mandar a los Estados Unidos, que ella estuviera en un campamento que había que hacer por 2 semanas, que en la academia donde ella estaba decían que era muy importante para su desarrollo profesional en el golf. Yo no tenía cómo pagar eso. Y el Señor hizo lo siguiente. En la empresa donde trabajaba, no digo el nombre, pero trabajaba en una compañía, yo tenía mi salario normal, y ese año la compañía decidió establecer lo que se llama un incentivo de largo plazo. Un incentivo de largo plazo era que era por primera vez ese año, la compañía decidió que para algunas personas que tenían unos cargos, iba a hacer una calificación de cuál había sido el desempeño del año anterior, y estableció una fórmula matemática para que tuvieran un beneficio, como un beneficio por eso. Yo no contaba con ese dinero porque no era algo que sucedió solamente ese año. Se hizo ese cálculo, etcétera. Fui beneficiario de ese dinero. Con eso se pudo ir Gabriela a hacer ese tema en particular. Yo no tenía el dinero me lo dio el Señor. Fue en esa compañía donde dieron esa posibilidad y se pudo cumplir ese sueño de la niña. ¿Y sabe por qué lo traigo a colación? Porque por mí, yo hubiera tenido que tomar la decisión de decir, ese sueño no se va a cumplir. No tengo el dinero para hacerlo. Sí, eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, es no hay plata. Usted estudie otra cosa, piense en otra cosa más barata. Sí. Pues eso sucedió y ella pudo, y ella pudo viajar. Y eso no solamente fue en ese momento en particular, para compartirle a usted y a las personas de la iglesia, yo podría contarle minuto a minuto, día a día de mi existencia, cómo el Señor obra de manera maravillosa para que los sueños de mis hijas se cumplan, sin que yo tenga que dejar de diezmar pensando que si yo diezmo le estoy robando el dinero de los sueños de mis hijas o del sueño de mi esposa o el sueño mío. Porque es que yo creo que es todo lo contrario. Si yo le quito el dinero que el Señor ha dicho que tiene que ser para la obra del Señor y yo no entrego los diezmos, al que estoy quitando el dinero de esa otra y estoy perdiéndome las bendiciones que Él da. Yo creo que lo más hermoso y lo más difícil es tomar la decisión de diezmar y confiar. Y eso fue lo que mi esposa me respaldó. Y por eso digo que amo a mi esposa con todo mi alma, no solamente por lo que ha hecho por mí cuando me llevó a los pies del Señor, sino cuando tomamos esa decisión de que había que diezmar. Mire, eso yo le contaba a usted, esto ha sido como la vida de Sarepta. Eso es ese aceite que nunca se acaba y nunca se acaba y nunca se acaba. Que uno cree que tiene el último poquito y que eso no va a alcanzar para nada. Mejor dicho, que vamos a comer y nos vamos a morir de hambre, que nos comimos ese pedacito de pancito que podemos hacer pequeñito y nos vamos a morir y nos vamos a morir de hambre. Y resulta que no es así. Usted entrega eso, lo comparte y cuando va a mirar, el aceite está. Mire, yo le puedo contar a mi iglesia que nosotros a veces con Diana decimos, esto realmente es la multiplicación de los panes. Esa es la frase que mi esposa usa. Yo religiosamente me pagan mi quincena, yo hago lo del diezmo y después de que hago lo del diezmo, y aquí va a otra parte, y sacamos lo del ahorro, y ahorita voy a explicar un poquito de eso también. De ahí después de hacer esas dos cosas, empezamos a manejar todo el presupuesto de gastos de la casa. Y vivimos conforme a lo que
Eso después de hacer el diezmo y el ahorro, podemos manejar. Si nosotros no hubiéramos hecho ese ordenamiento hace años, Paz, ¿sí? Yo no podía tener la tranquilidad de que mis hijas estuvieran estudiando lo que están estudiando. El Señor me dio no solamente para que tuviera esa tranquilidad, pude hacer como el ahorro, y ese sería el otro testimonio, ¿pa? Esa disciplina y ese orden, decisiones tan claras como esta, ¿pa? No me va a creer, tenemos como unas 9 o 10 tarjetas de crédito, unas a nombre de Diana inclusive, ¿sí? Para poder estar de un lado para otro. Y le estoy hablando, Paz, de hace años, ¿sí? Y esos cupos de esa tarjeta eran unas cosas absurdas. Y como había ese dinero plástico, eso era, uno pensaba que eso era ingreso, eso no era ningún ingreso, entonces pagaba con una cosa, con otra la otra. Primera decisión, adiós tarjetas, ¿sí? Porque es que decíamos, nosotros no podemos seguir primero, y aquí es donde el mundo lo atrapa a uno, pagando un montón de intereses a los bancos para poder tener o disfrutar de las cosas. Claramente, para comprar un apartamento, un carro por su valor, uno tiene que tiene la necesidad de pegarse la endeudada. Pero para el resto de cosas, eso no es viable. Entonces, las decisiones son diezmar, ahorrar y organizarse en los gastos. Y después, mirar mi nivel de endeudamiento. Paz, lloré 10 años seguidos, donde todas las noches le decía al Señor, Señor, dame la libertad financiera. Señor, dame la libertad financiera. Imagínense el tamaño del problema en el que estaba metido. Pero era todas las noches con mis hijas. Señor, dame la libertad financiera. Señor, dame la libertad financiera. Empezamos a diezmar, Paz, y eso empezó ese proceso de transformación. Mis hijas, conocedoras de todo el tema, y se hicieron conscientes del tema de los gastos y de los gustos. Y entonces ya veían que no había razón de ser en gastar dinero en cosas que no tenían sentido, en caprichos, en tonterías. Mis hijas también formaron parte de todo este proceso de transformación. Hoy, bendito Dios, ellas eso lo tienen claro. Yo tengo que contarle anecdóticamente que a mí me pagan mi quincena, Paz, y las primeros que me dicen, ya llegó el diezmo a la iglesia, son mi mujer y mis hijas. Y donde ellas no vean que yo estoy sacando el sobre del diezmo y de la ofrenda, tengo un problema familiar de aquí, de aquí a Shanghái, porque ellas han visto tanta obra del Señor en mi vida, que ellos dicen, cualquier cosa, papá, menos que tú toques lo que no es tuyo. Tenemos que llevarle el diezmo completo al Señor. Entonces, Paz, yo tengo muchas cosas para contar, como ya hoy, antes veía toda mi casa, y como les conté en el testimonial, casi la pierdo por el mal manejo de mis finanzas. Entonces la pregunta es, ¿y ahora qué ha pasado con mi casa? Nunca la perdí. Yo le oré al Señor por esa libertad financiera, y hoy, a la edad que tengo, Paz, puedo decir, terminé de pagar mi casa, que salió, y puedo contar esa anécdota de dónde salió la plata para pagar mi casa y cómo el Señor lo hizo, Paz. Mire, de una dificultad, increíblemente. Trabajaba en una empresa, esa empresa consideraba que era un riesgo por la edad que ya tenía, y miren que estoy hablando de hace poco, ¿sí? Que continuara, porque iba a llegar a vivir una cosa que se llama el fuero pensional, y tenían que hacer que yo saliera de la compañía para no tener que conservar mi trabajo, porque adquiría el fuero pensional, y esa compañía tomó la decisión de decirme, hasta aquí, hasta aquí trabajar. Entonces imagínense, uno está a estas alturas del partido, Paz, ya uno grande, uno pensando que si no contratan a un muchacho de 25, 30, 35 años, pues lo van a contratar a uno después de ese ejercicio. Y el Señor es tan grande, Paz, que ese fue el preámbulo para que consiguiera un nuevo trabajo, y por eso estoy aquí en Cartagena, Paz, ¿sí? Miren las cosas tan maravillosas que hace el Señor. Y cuando esa compañía decide que me tengo que ir por los años que llevaba trabajando, recibí un dinero que yo tampoco tenía presupuestado. Había una política en la compañía que para el retiro de las personas con X años de trabajo, etcétera, etcétera, había un beneficio económico. Yo recibí ese beneficio económico, obviamente hice lo que tenía que hacer en este ordenamiento, y con eso pagué el saldo que tenía de mi casa, y conseguí un nuevo empleo en una mejor condición, con mejor calidad de vida. Y en esta compañía, que es la que estoy trabajando ahora, me trasladó aquí a Cartagena, y pues estoy en mi iglesia aquí en Cartagena, siendo el hombre más feliz del mundo. Entonces, mire, Paz, y yo quiero contar todo eso porque uno cree que es que
esto es fácil, ¿no? O sea, no, listo, ya el 10.000 no me va a pasar absolutamente nada y el Señor no me va a poner dificultades ni nada. Sí, dificultades vamos a tener, pero hay que tener la fe y la confianza de que el Señor resuelve todo, que el Señor es el que tiene el control de todo, papá. Hago una pregunta. Yo sé que has sido muy juicioso con tus diezmos, con los ahorros, con las inversiones, con los gastos, con las finanzas. ¿Ha habido un momento en que fuiste tentado para no diezmar? Y tú decías, Sí. ¿cómo no vamos a pagar esto si nos vamos a meter en un embargo? Nos van a Sí, claro. Papá. eso. Sí, claro. Sí, nos pasó, y aquí también tengo que decirle que mi esposa ha sido en eso una ayuda idónea increíble, inclusive en mis hijas, porque uno piensa que no, pero cuando uno tiene un caos financiero en su casa, uno piensa que los hijos no se dan cuenta, y sí se dan cuenta, papá. Es demasiado evidente, porque hay demasiadas sintomatologías que están asociadas al hecho de que yo tengo un caos financiero, y es mi temperamento no funciona de la manera correcta, me pongo de mal genio porque obviamente 50 llamadas, yo le contaba, mire, nosotros nos entraban llamadas todos los días de la semana, de domingo a domingo a las 6 de la mañana, de las entidades financieras cobrándonos, etcétera, etcétera. Dígame, ¿cómo puede levantarse usted un domingo a ser feliz cuando recibió 5 llamadas diciéndole que si no, que si no paga lo van a, embargar? Y aquí pasó algo hermosísimo. Mi esposa me dijo, vamos a poner la cara, ¿sí? Tenemos este dinero, no podemos tener más, vamos banco por banco a cancelar, a limitar los créditos que tenemos y a decir en qué situación estamos y a proponer un plan de pago, y no volvemos a endeudarnos nunca jamás. Y eso fue lo que hicimos. Pero en esos momentos yo decía, yo como diezmo, si es que me van a, me van a quitar la casa, me van a quitar todo. Y ella me decía, no, mira todas las bendiciones que el Señor nos da, confiemos en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor, pero obviamente eso es lo que tenemos que hacer. Vamos, pongamos la cara, hablamos. Mire, yo le voy a contar cosas. Llegamos a acuerdos financieros, de deudas, donde le decíamos a la entidad financiera, mire, esta es mi situación, no tengo un ingreso mayor a esto, yo me puedo comprometer solamente a pagar esto y demás. Hubo entidades que nos dijeron, revisaban el caso, etcétera, etcétera, y por haber ido a poner la cara y todo, la entidad financiera decía, ok, si este es el valor, estás en este lío, ya estás en cobro jurídico, etcétera, etcétera, esto ya cartera está provisional, entonces vamos a hacer una cosa. Esta parte, como ya está en cobro jurídico, la tenemos provisional, la vamos a dejar. El saldo es ese, ¿cuánto puede pagar mensual? Tanto. ¿Listo? Entonces hagamos esto, vamos a hacer esto, y no, mire, eso, yo veía suceder eso, y mi esposa, ustedes pueden imaginar cómo me miraba Diana, ¿sí? Como diciéndome, te lo dije. Porque era poner, no solamente hacer lo que el Señor me manda, sino ir a poner, acá. Ella me acompañó banco por banco, entidad por entidad, hacer exactamente el mismo ejercicio. Obviamente duramos unos años pagando. Hubo un momento en que uno decía, Dios mío, yo no voy a diezmar, Señor, tú tienes que entender, no tengo demasiadas deudas, etcétera, etcétera. Y ella me decía, el día que lo dejemos de hacer, no nos va a alcanzar y el Señor nos va a dar la provisión. Y es que no dependemos del ingreso nuestro, el Señor nos va a dar. Vinieron ascensos, vinieron promociones, mejoras en mi condición salarial. Las cosas se fueron dando de una manera absolutamente increíble. Yo me proyectaba financieramente con el ingreso que tenía en ese momento, porque el Señor tenía mejores planes para mí, pero lo primero que tenía que hacer era confiar en el Señor. Y yo puedo contarle, pase en algún momento a todos los miembros de la iglesia, cómo el Señor fue llevándome de una situación a una situación, me mejoraba mi condición, cambiaba mi escenario de vida para bien, encontraba jefes y todo que me iban ayudando en el proceso. Es que uno piensa que uno es el único que genera el ingreso, uno no es capaz de generar un peso. La plata de la uno es el Señor. Y ¿sabes qué? Eso escrito, uno tiene que aprender a confiar. Increíble esto, Pacho. Le tenemos más miedo a los bancos que temer al Señor. Así es. Nosotros nos da pavor atrasarnos, nos da pavor que se nos junten unas 2 cuotas, pero nunca nos da pavor que se nos junten 3 diezmos sin pagar, 4 diezmos sin pagar, 5 diezmos sin pagar, 6 diezmos sin pagar. Nunca, se pierde el temor al Señor. Sí. Y eso. Pero claramente,
Señor. Sigue. Pero claramente, y por eso yo quería compartir esto porque uno no tiene que esperar a tomar la decisión de diezmar para cuando tenga el dinero para hacerlo. Es más, uno tiene que tomar la decisión de diezmar cuando su vida es un caos para poder iniciar el proceso de transformación que el Señor quiere, aún en el bolsillo de nosotros. Es que si no se toma esa decisión, el Señor no va a hacer lo que tiene que hacer. Claro, mucha gente hoy nos ven, digamos, en la tranquilidad que podemos tener mi esposa y yo con mis hijas y demás, digamos, en la edad madura de nuestras vidas, pero esto es el resultado de confiar en el Señor y de obedecer. Nosotros no tendríamos la tranquilidad que tenemos hoy en día si no hubiéramos sido obedientes al Señor y si no hubiéramos confiado en el Señor. Y esa fe de mi esposa ha sido al principio un baluarte absolutamente importante. Yo por eso quería compartir esto. Yo decía, la vida es un camino que se recorre y ese camino se recorre con el Señor. Yo no conozco el camino, pero el Señor sí. Él sabe por dónde voy. Él tiene preparado ese camino para mí. Yo tengo que confiar en eso. Yo no puedo decir, no veo, no tengo la capacidad de ver más allá. Podré ver si mucho 10, 15, 20 metros adelante, porque el Señor conoce la carretera completa. Él tiene el plan ya destinado para mí. Él sabe a dónde me va a llevar. Yo, ¿por qué me tengo que angustiar? Yo solamente tengo que caminar por ese camino que el Señor me está pidiendo. Lo aprendimos a garrotazos, pasar del caos al orden no es fácil. Es tomar decisiones. Y aquí viene un punto bien importante y es esas decisiones hay que tomarlas orando y guiados por el Señor y trabajando y haciéndolo en la confianza que el Señor camina con un... Yo no perdí nada, todo lo contrario, comencé a diezmar y comencé a tener las cosas que si donde seguía ese camino nunca jamás iba a tener. Y les voy a contar que la primera cosa que comenzamos a recibir con Diana después de hacer todo ese proceso de entrenamiento, paz, dormir tranquilos, poder sonreír, podernos mirar sin estar preguntando qué vamos a hacer, qué vamos a hacer mañana. Paz, tranquilidad de decir, Dios mío, no nos van a llegar 15 llamadas pidiéndonos que paguemos lo que no tenemos. De una hija diciendo que no me entregaron las notas porque no pagaste la pensión del colegio. De unas hijas que le digan a uno, no quiero hacer tal cosa, diciéndole todo el tiempo no hay, porque las hijas no hay que darle gusto en todo, pero tampoco puede ser un no por respuesta todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que los hijos sueñen? Aun si uno no tiene el dinero para que los sueños se cumplan. Es que el Señor nunca dijo, sueñen en proporción al dinero que tengan en la cuenta bancaria, que tengan debajo del colchón. El Señor dijo, sueñen, pídanme en las cosas. Es más, el Señor dice, oren, y cuando oren diciendo que ya recibieron lo que están orando. Eso lo dicen en Marcos 11:22, dice, oren diciendo que ya recibieron lo que están pidiendo, que si así lo hacen y oran en mi nombre, ustedes lo van a recibir. Eso es lo que hay que hacer. Los sueños no dependen de lo que yo me gano, los sueños dependen del Señor. Mis hijas hubieran salido y hubieran conseguido lo que querían porque el Señor así lo tiene, porque el Señor tiene cosas para ellos, no porque Dios sea el único que es capaz de darle las cosas a mis hijas, hacia mi esposa. Y una cosa que yo también hice, igual que tú, y que se la recomiendo a toda la iglesia, es hablar con los bancos. Ellos están abiertos es decir, cuando ellos ven la disposición de pago, ellos se abren y dicen, listo, ¿cómo quieres pagar? No, que yo solo puedo pagar tanto mensual. Ok, alargamos un poquito el plazo, pero vas a pagar cómodo y no apretado. Porque eso es lo que más presión ejerce, las deudas. Esa es la razón por la cual la gente no está diezmando, con las deudas, porque hicimos compromisos de manera desordenada, pero es que el diezmo no puede quitarse, no puede postergarse, no puede dejarse de pagar. Una deuda se puede postergar, se puede refinanciar, se pueden hacer planes de pago, se puede hacer de todo, pero el diezmo no. Sí. Yo ahí tengo una recomendación para dar, y esto el Señor lo puso en la vida de Diana y en la mía, y es, nosotros tomamos hace muchos años una decisión, y es, si tenemos con qué hacer algo, lo hacemos, si no tenemos, no lo hacemos. Así de sencillo. Y pareciera que fuera una definición tonta, ¿no? Si nosotros no tenemos para hacer algo, no lo hacemos. Cuando lo tengamos, lo hacemos. Lo que no vamos a hacer es endeudarnos para hacerlo. Porque es que la primera cuenta que uno tiene que hacer, si es inteligente manejando su dinero,
es que cuando usted se endeuda, el mundo, los bancos y todo lo que quieren sacarle es la plata del bolsillo. A usted, mire, uno tiene que esforzarse mucho. Si usted pudiera medir en horas, y cojo el ejemplo de Manuel y gracias a Manuel por compartirlo, ¿sí? Si uno pudiera medir cuántas horas tiene que trabajar para poderse tomar 5, 10, 15 o 20, ¿cómo es? Cervezas, o para hacer cosas, o para comprarse algo, etcétera, etcétera. Si uno pudiera hacer como esa conversión de lo que me voy a meter a las horas que tengo que trabajar, usted pensaría más de una vez para tomar decisiones. Si vale la pena, no vale la pena. ¿Cuántas horas voy a tener que invertir de mi trabajo, de mi tiempo? ¿Cuántas cosas voy a tener que dejar de no hacer con mi familia para poder hacer esto que quiero hacer? Ese es el tipo de conversaciones que uno tiene que tener. Hay que tener conversaciones valientes en la casa y con toda tranquilidad hacerlo, pero no tocar, el diezmo. Paz, mire, mi vida es un testimonio. Por eso yo decía en la iglesia, mi vida es un testimonio antes de diezmar y después de diezmar. Yo la plata me alcanzaba. Voy a poner en estos términos. Cuando usted diezma, saca el ahorro, técnicamente o numéricamente, pareciera que la plata disponible para usted es menos. No es que sea menos, es la que es suya. El resto no es. Entonces usted tiene que partir de ahí, pero técnicamente, voy a ponerlo así, si usted tenía 100 pesos en su ingreso, el diezmo son 10, el ahorro son otros 10, pues usted ya no tiene entre el bolsillo los 100 pesos todo el tiempo, sino que tiene solamente 80. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer con los 80? Y ahí es donde usted comienza a organizarse. Entonces usted ya no se mete en su cabeza que su ingreso son 100, sino que su ingreso son 80. Y es con eso con lo que usted planifica su existencia. Pero yo lo que les puedo decir, iglesia, y le puedo compartir, es que eso que pareciera matemáticamente así, el Señor hace que esos 80 sean más. Y ahí es donde aparecen los beneficios, los cambios de trabajo, un montón de cosas, porque si uno se ve solamente en ese momento, el Señor sí obra milagros, el Señor sí bendice cuando uno es obediente y cree que Él tiene el control absolutamente de todo. Yo también he dicho siempre esto. Cuando uno compra con tarjeta de crédito, uno no está pagando, está prestando la plata. Es decir, es que compré con la tarjeta, no, te prestaron la plata. Ahorita, a final de mes, te van a cobrar. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a castigar el presupuesto del mes siguiente cuando vamos a necesitar la plata del mes siguiente? Es mejor ahorrar y comprarse algo que se necesita a estar endeudándose con créditos innecesarios, que tienen unas tasas de interés altísimas, entre otras. Sí, yo tengo esta frase, sí, espero que se entienda en el contexto correcto. Mire, ¿sabe quién se iba detrás del bolsillo suyo? El mundo, Paz. El mundo lo que quiere es sacarle hasta el último centavo que usted tiene en su bolsillo, si usted no lo administra de la manera adecuada. A usted lo invitan a promociones, le dicen cosas, le generan necesidades irreales. La gente en mercadeo es experta, pues yo no es que esté aquí en contra de que uno tiene derecho a salir a comer o a comprarse algo, pero lo que no puede uno es dejarse llevar todo el tiempo por el mundo atrayéndolo para que usted saque la plata del bolsillo y se la entregue a quien no se la tiene que entregar, porque por eso es que primero hay que entregársela al Señor. Pero es que el mundo está detrás de cualquier peso que usted tenga. Cuando usted va haciendo esto para entregarse al Señor, el mundo le está diciendo, no, esto es mío, porque las promociones, el pago, las falsas necesidades, un montón de cosas que son quitando el dinero a usted de su mano. Ese es el caos que uno tiene que reconocer, cómo sucumbe uno ante el mundo y cómo no hace uno lo que tiene que hacer. El mundo nunca le va a decir que lo que usted le está dando en el dinero se lo va a multiplicar el 100 por 1. Eso no le dice el mundo. Es más, usted le da y dice que le va a cobrar intereses y le va a quitar más. El único que le dice que si usted es fiel, como el Señor es fiel, le va a multiplicar el 100 por 1 es el Señor. No hay nadie más que haga eso, Paz. Lo increíble del mundo es que cuando uno compra el televisor o compra a crédito algo, sale uno feliz. Y después cuando comienza a pagar, lo saqué a crédito. No teníamos cómo pagar eso a crédito. Cuando se nos está acabando el tiempo, no sé si tienes algo para comentar. Y al final, uno cree que uno puede disfrutar de muchos beneficios y muchas cosas, y es uno el que es el dueño de las cosas. Y lo otro que la vida nos ha enseñado, y el Señor, ¿sí? Es que eso no es así. El Señor
le da a uno a través de las otras personas. Aquí viene un tema de generosidad y misericordia, paz. A través de otras personas la posibilidad de disfrutar muchas cosas a las cuales uno no tendría acceso si no tiene personas y amigos a su lado. En la iglesia por eso tenemos que ser amigos, tenemos que comenzar a compartir entre nosotros muchas cosas. Y el Señor, cualquier bendición que nos dé, tenemos que buscar la manera de compartir un buen sancocho, un plato de comida, un abrazo, tantas cosas que el Señor le da, le da a uno. Nosotros hemos podido disfrutar de mi esposa, de cosas que nosotros no tenemos, pero que gente que conocemos nos ha permitido disfrutar a través de las pertenencias que ellos tienen. Entonces, no es cierto que yo tenga que tener todo para poder disfrutar de las bendiciones del Señor, y eso fue lo que aprendimos. Amén, amén. Yo quiero, pues, agradecerte, Pacho y Dianita, que estás por ahí, por todo este recorrido que han hecho en años, en experiencias, en retos, en desafíos cumplidos, en vueltas hechas, porque esto es de tomar decisiones y hacer lo que se tiene que hacer, porque uno puede decir amén, me comprometo, pero si no lo haces no va a pasar nada. Y yo quiero que oremos en este momento. Vamos a bendecir a Pacho, a Diana y a todas las personas que están aquí, porque algo nos tiene que haber hablado el Señor hoy. Algo ha quedado en nuestro corazón y hay una regla clara, que lo que es del Señor es intocable y que la obra de Dios se apoya con todo lo que la congregación a través de los tiempos de las ofrendas pueden dar. Padre, yo te doy gracias por la vida de Francisco, de Diana, de sus hijos, que de alguna manera u otra influyeron para que la familia pudiera tener esa prosperidad, tener esa obediencia contigo, Señor. Y no lo hacemos por la prosperidad, lo hacemos de corazón. Cuando uno tiene claro que tú eres primero que todo, cuando uno tiene claro que las cosas te pertenecen a ti, uno es generoso, uno es solidario, uno es obediente, pero sobre todo, Señor, uno es una persona de fe que aprende a andar por ese camino de honor, que no es fácil al principio, pero luego se va a volver algo muy gozoso, lleno de tu plenitud. Yo te pido que sigas bendiciendo a Francisco, a Diana, a sus hijas. Bendice a la congregación que hoy recibió una palabra poderosa y un testimonio maravilloso que nos deja un legado para siempre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. La gloria y la honra son para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Paz, ¿puedo decir algo para cerrar? Lo que usted quiera. Mire, usted tiene últimamente una frase que a mí me llega al corazón, Paz. Usted dice, vamos a hacer una... Lenguaje de señas. Ese sí me voy a comprometer a que lo pongo en lenguaje de señas. Y es, queremos ser, nosotros tenemos una iglesia grande, ¿sí? Pero grande en lo que somos, en obediencia, en disciplina, en juicio. No será el tamaño será el resultado de, ¿sí? Pero la grandeza de los que estamos en la iglesia es por la obediencia, la fe y la disciplina. Si los que estamos en la iglesia somos obedientes, creemos en el Señor, cumplimos sus mandamientos, lo hacemos, la iglesia va a crecer. Si nosotros no hacemos eso, no va a pasar nada como es con la iglesia. Es que nosotros tenemos la iglesia somos nosotros, ¿sí? Y qué pena me alargo con esto solamente. Yo tuve un jefe que una vez me cuestionó porque diezmaba, porque yo hago público el tema de que yo diezmo. Y me decía, usted está loco, ¿para qué le...? Y estaba sentado en la sala y mi esposita que está acá es fiel testigo de esto, y sentado en la sala me decía, usted que se metió en esa iglesia y ya le están quitando, ¿cómo es? La plata. Yo me acuerdo que mi respuesta fue en ese momento, el señor obviamente, era mi jefe, ¿sí? Tenía clubes y ese tipo de cosas, y le decía, ¿usted por qué va a ese club y paga la cuota de ese, ¿cómo es? De ese club? Y me decía, no, porque mis hijos están tranquilos, porque yo disfruto, porque no sé qué. Y eso es lo mismo que hago yo en mi iglesia. Y usted me cuestiona a mí, ¿sabe por qué yo diezmo? Porque yo voy a mi iglesia y mis hijas son atendidas y yo recibo palabra y tengo amigos y disfruto y la paso como chévere. O sea, lo suyo sí está bien y lo mío, ¿cómo es? Y lo mío es equivocado. Creo que aquí el equivocado es otro. Y quería contar esa anécdota porque fue real en la sala de mi casa. Qué bueno. Quiero saber si hay alguna persona conectada que es por primera vez que se conecta a la iglesia.
Alguien puede levantar la mano por allí. Alguien tiene a un amigo al lado que por primera vez se conecta. Manuel Andrés Castro ha levantado la mano. Manuel, bienvenido a Casarroca, Cartagena. Muchas gracias, pastor. Espero verlo el domingo. No, espero verlo a usted. Yo sí el domingo voy a ir. Listo. Claro que sí, sí, señora, así será. Manuel, ¿tú eres cristiano ya? No, la verdad bueno, yo tuve un acercamiento en mi adolescencia, pero pues no fue un compromiso de parte mía. Y ahora, hasta ahorita, pues digamos que estoy tratando de acercarme a las enseñanzas de Jesús. Manuel, qué alegría tenerte aquí. Mira que tú desde temprano te conectaste, estuviste muy atento. De pronto muchas cosas el Señor te las va a confirmar más adelante, porque a veces muchas cosas no las entendemos, pero yo sí quiero decirte que este tiempo lo preparó el Señor también para ti, no solamente para los que ya tenemos tiempo en la iglesia, sino para que conozcamos de verdad el amor de Dios, su protección sobrenatural y sobre todo la sabiduría que aprendemos del Señor. Si quieres hacer una oración conmigo, con todos los que estamos aquí. Claro que sí, pastor, de una, claro que sí. Ten el micrófono abierto porque quiero escuchar la oración de parte tuya. Pachito, también tenlo abierto tú para ocupar. Okay. Si ponemos todos los micrófonos se va a oír muy estruendoso. Manuel, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, creyendo de corazón que Jesús murió en la cruz por nosotros, seremos salvos. Lo único que quiero pedirte es que hagas esta oración con nosotros y que creas que Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. Amén. Amén, amén, pastor. Pues repite conmigo, por favor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo confieso que he pecado. Yo confieso que he pecado. Pero también confieso y creo. Pero también confieso y creo. Que tú moriste en la cruz por mis pecados. Que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo abro mi corazón. Yo abro mi corazón. Y te recibo. Y te recibo. Como Señor y Salvador de mi vida. Como Señor y Salvador de mi vida. Y a partir de hoy. Y a partir de hoy. Mi nombre estará escrito en el libro de la vida. Mi nombre será escrito en el libro de la vida. Y nadie lo borrará jamás. Gracias. Y no lo borrará jamás. Y nadie lo borrará jamás. Y nadie lo borrará jamás. Manuel, si puedes, te invitamos. Te voy a conectar aquí con Pacho, Francisco Maldonado, que ves aquí en pantalla. Yo quiero que vayan juntos el viernes a una reunión de hombres que tenemos en la iglesia, solo hombres, 7 de la noche. Vamos a hablar de cosas importantes, interesantes. Ahí está el teléfono de Manuel. Para que contactes, Pachito. Sí, señor. Y queremos tener una comunidad de gente como tú, que apenas llega a la iglesia y que sepan que aquí hay una iglesia que los ama y que los acoge con amor siempre. Claro que sí, pastor. Me gustaría mucho poder asistir a esa reunión. Claro que sí, yo estaré pendiente y vamos, yo te acompaño, yo estaré contigo allá. Es una reunión que hacemos los hombres que va a ser muy edificante. Es en la misma iglesia, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. 7 de la noche el viernes. Ok, perfecto, pastor. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que abran todos los micrófonos, todos prendan las cámaras y vamos a despedirnos todos juntos. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Buenas bendiciones.